Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Y estoy súper emocionado /a de estar aquí con ustedes hoy. Como saben, en este canal nos encanta mantenernos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, y especialmente con esos romances, rumores y noticias que nos hacen suspirar y emocionarnos. Y hoy, prepárense porque tengo información que simplemente va a enloquecer a todos los fans. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de dos nombres que, combinados, son dinamita pura, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman, el galán turco por excelencia, con esa mirada que derrite corazones y ese carisma que traspasa la pantalla. Y Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas turcas, con su encanto natural y su talento innegable. ¿Y qué tienen que ver ellos dos juntos? Pues mucho. Porque fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Erkenci. Y la química entre ellos, la verdad, era explosiva. Así que, ¿qué les parece si nos adentramos en todas las novedades, rumores y noticias que han estado circulando sobre ellos? Prepárense para un torbellino de emociones. Pero antes de comenzar, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola noticia, rumor o actualización sobre sus celebridades favoritas. Ayúdenme a crecer y juntos mantengámonos al tanto de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento. ¿Listos? ¡Vamos allá! Desde que Erkenci llegó a su fin, los fans no han dejado de soñar con un reencuentro de Can y Demet, ya sea en la vida real o en la ficción. La realidad es que la conexión que tenían en la pantalla era tan palpable que era difícil no imaginar que hubiera algo más entre ellos. Y los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. La serie, un auténtico fenómeno, nos conquistó con la historia de amor de Sanem y Can, dos personajes que se enamoraron perdidamente entre el caos y la magia de una agencia de publicidad. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos inolvidables, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana, y la química entre Can y Demet fue, sin duda, uno de los ingredientes clave de su éxito. En los primeros meses después del final de la serie, las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación. Los fans, ávidos de más, se dedicaron a escudriñar cada detalle, cada interacción, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, se viralizaron montajes románticos con canciones emotivas, y se debatía sin cesar sobre la verdadera naturaleza de su relación. ¿Eran pareja en secreto? ¿Estaban a punto de confirmar su amor? Las teorías eran diversas y apasionadas. Algunos fans estaban convencidos de que eran pareja en secreto, otros simplemente esperaban una reconciliación profesional. Y la verdad es que en ese momento cualquier cosa parecía posible. La fascinación por el cándem era tal que cualquier indicio, por mínimo que fuera, era interpretado con fervor y esperanza. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada uno siguió su camino. Can Yaman, como sabemos, ha cosechado un éxito internacional impresionante con proyectos en Italia, donde ha conquistado a millones de fans. Su participación en series como Viola come il mare y Sandokan han demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Can ha sabido aprovechar su fama, viajando por el mundo, participando en eventos y campañas publicitarias, y manteniendo una presencia activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional. Su éxito internacional es una clara señal de su talento y su perseverancia. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido protagonizando exitosas series en Turquía, demostrando su talento y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Su participación en series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Demet ha mantenido una carrera sólida y exitosa, trabajando con directores y productores de renombre, y ganándose el cariño del público turco. Su evolución como actriz es palpable y su capacidad para conectar con los personajes que interpreta es uno de los sellos de su éxito. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de transitar por diferentes géneros y demostrando su talento en cada proyecto. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aunque ambos han tenido sus propias relaciones,
la llama del Candem nunca se apagó del todo en el corazón de los fans. Y es que seamos sinceros, su química era algo especial, algo mágico que pocas veces se ve en la pantalla. La magia que compartían en Erkénticos fue algo extraordinario, una conexión que trascendía la actuación y que se sentía en cada escena. Los fans conservan en sus recuerdos la emoción de sus primeros encuentros, las miradas cómplices, los besos apasionados y la complicidad que irradiaban. Esa conexión, ese magnetismo, sigue vivo en la memoria de los seguidores, alimentando la esperanza de un reencuentro que reviva esa chispa. Ahora, ¿cuáles son las noticias que han vuelto locos a los fans? Pues acompáñenme porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La primera gran noticia, que hizo que los corazones de los fans latieran con fuerza, fue el anuncio de un nuevo proyecto de Can Yaman en Turquía. Y no cualquier proyecto, sino una serie de época. Ambientada en el Imperio Otomano con trajes espectaculares y una historia llena de intriga y romance. Ya solo con eso, la emoción era palpable. La noticia de esta nueva serie, que promete ser una superproducción, ha generado gran expectación en el mundo del entretenimiento turco. El hecho de que Can Yaman vaya a protagonizar un proyecto de estas características es un motivo de celebración para sus fans, que esperan ansiosos verle en un papel diferente, con una ambientación y una estética que prometen ser espectaculares. La serie promete explorar un periodo histórico fascinante con conflictos políticos, intrigas palaciegas y, por supuesto, una historia de amor apasionada. Pero ahora esperen, que la cosa mejora. Los rumores sobre la posible protagonista femenina de la serie comenzaron a circular. ¿Y quién creen que fue uno de los nombres que más sonó? Exacto. Demet Özdemir. Imaginen la escena, Can Yaman con su porte imponente y su mirada cautivadora, interpretando a un personaje histórico, y Demet Özdemir, con su encanto y talento innatos, siendo la dama que le roba el corazón. Un sueño hecho realidad para muchos. La simple idea de verlos juntos en una serie de época, con la majestuosidad de los escenarios, los trajes deslumbrantes y una historia de amor apasionada, es suficiente para emocionar a los fans. La posibilidad de que vuelvan a interpretar a una pareja romántica, con la química que los caracteriza, es un sueño que muchos esperan con ansias. La combinación de Can y Demet, sumada a la ambientación y la trama, promete ser un éxito rotundo. Si bien es cierto que hasta ahora, no hay confirmación oficial de que Demet vaya a ser la protagonista, los rumores son persistentes y provienen de fuentes bastante fiables dentro de la industria turca. Y es que la idea de volver a verlos juntos en la pantalla es algo que muchísimos fans, anhelan con toda su alma. Las especulaciones han recorrido las redes sociales, generando debates apasionados y alimentando la esperanza de los seguidores. Las fuentes internas con información privilegiada sobre los proyectos de televisión, han avivado las expectativas de los fans, que esperan ansiosos la confirmación oficial. La posibilidad de que Candem vuelva a la televisión es un sueño que muchos seguidores han mantenido vivo desde el final de Erkénticos. Pero eso no es todo. Paralelamente a estos rumores sobre la serie, han surgido otras pistas que han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, en varias ocasiones, tanto Can como Demet han sido vistos interactuando en redes sociales, aunque de manera sutil y discreta. Me gusta en fotos comentarios breves pero significativos, detalles que no han pasado desapercibidos para los ojos de los más observadores. Estas interacciones, aunque mínimas, han sido analizadas minuciosamente por los fans, que buscan en cada gesto una señal de esperanza. Los me gusta en fotos y los comentarios breves han sido interpretados como guiños, como una forma de mantener viva la conexión y de alimentar la ilusión de los seguidores. Cada interacción, por insignificante que parezca, es un motivo de celebración para los fans. Además, en entrevistas recientes, tanto Can como Demet han hablado de sus proyectos futuros, pero también han dejado entrever, con palabras cuidadas, un cierto respeto y cariño mutuo. Ambos han reconocido la importancia que tuvo Erkénticos en sus carreras, y han elogiado el trabajo del otro, resaltando la buena química que tenían en el rodaje. Sus palabras han sido analizadas con detalle, buscando en ellas señales de una posible relación, tanto profesional como personal. Los elogios mutuos, la admiración por el trabajo del otro y el reconocimiento de la importancia de Erkénticos han sido interpretados como una señal de que la conexión entre ellos sigue viva. Las entrevistas han sido un escaparate para que ambos expresen su respeto y cariño mutuo, alimentando la esperanza de los fans. Pero,
¿Qué es lo que realmente hace que los fans se emocionen tanto con la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos? Creo que hay varios factores que influyen. En primer lugar, la química innegable que tenían en Erkencicus. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, todo eso creó una conexión especial con el público, que se enamoró de su historia de amor. La química entre Khan y Demet era algo mágico, una conexión que trascendía la pantalla y que se sentía en cada escena. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban y la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes crearon una conexión especial con el público. La química entre ellos era innegable, y los fans se enamoraron de su historia de amor. La química entre ellos era palpable y su conexión especial con el público fue la clave de su éxito. En segundo lugar, la nostalgia. Para muchos fans, Erkencicus fue una serie que les marcó, que les hizo soñar, que les hizo reír y llorar. Volver a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla sería como revivir esos momentos, como volver a sentir esa magia. La nostalgia es un sentimiento poderoso que evoca recuerdos y emociones del pasado. Para muchos fans, Erkencicus fue más que una serie, fue una experiencia, un escape, una fuente de alegría y emoción. Volver a ver a Khan y Demet juntos sería como revivir esos momentos, como volver a sentir esa magia. La nostalgia por Erkencicus es un factor clave en la emoción de los fans. Y por último, la esperanza. La esperanza de que tal vez, algún día, esa chispa que veíamos en la pantalla se convierta en algo más, en una historia de amor real. Aunque, por supuesto, eso es algo que solo ellos saben. La esperanza es un sentimiento fundamental que nos impulsa a seguir adelante, a creer en lo posible. Los fans de Kandem mantienen viva la esperanza de que su conexión, que se hizo evidente en la serie, trascienda la ficción y se convierta en una realidad. La esperanza de que algún día su amor se manifieste fuera de la pantalla es el motor que impulsa a los fans. La esperanza de que esa chispa que vimos en la pantalla se convierta en algo más es lo que mantiene viva la ilusión de los fans. En resumen, lo que tenemos entre manos es una situación muy emocionante. Por un lado, tenemos los rumores sobre el nuevo proyecto de Can Yaman y la posible participación de Demet Özdemir. Por otro lado, tenemos las interacciones sutiles en redes sociales, los comentarios en entrevistas y la nostalgia de los fans. Todo esto crea un cóctel de emociones que mantiene viva la esperanza de volver a ver a esta pareja mágica en la pantalla. La combinación de rumores, interacciones y nostalgia crea una atmósfera de expectación y emoción. La esperanza de que Kandem vuelva a la televisión es el motor que impulsa a los fans. ¿Qué pasará finalmente? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que los fans de Can Yaman y Demet Özdemir estarán atentos a cada noticia, a cada rumor, a cada pista, con la esperanza de que algún día, sus sueños se hagan realidad. La incertidumbre sobre el futuro de Kandem mantiene viva la emoción y la expectación. Los fans seguirán atentos a cada noticia, a cada rumor y a cada pista, con la esperanza de que sus sueños se hagan realidad. Y ahora, quiero hablarles un poco más sobre otro aspecto muy interesante que ha surgido a raíz de toda esta emoción, la influencia de los fans. En el mundo del entretenimiento, el poder de los fans es inmenso. Son ellos quienes impulsan los proyectos, quienes hacen que las series se conviertan en éxitos, quienes apoyan a sus ídolos. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la influencia de los fans es aún mayor, debido a la pasión y el cariño que sienten por esta pareja. Los fans son un motor importante en la industria del entretenimiento. Su apoyo y entusiasmo pueden influir en el éxito de un proyecto. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, el cariño y la pasión de los fans son aún mayores, lo que aumenta su influencia. Los fans son un motor en la industria del entretenimiento, impulsando proyectos y mostrando apoyo a sus ídolos. Los fans han creado comunidades online, donde comparten noticias, fotos, vídeos y teorías. Han utilizado las redes sociales para expresar su apoyo, para pedir que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos. Han creado hashtags, han organizado campañas, y han hecho todo lo posible por mantener viva la llama del Kandem. Las comunidades online son el lugar donde los fans comparten noticias, fotos, vídeos y teorías. Las redes sociales son la plataforma donde expresan su apoyo y piden el reencuentro de sus ídolos. Los hashtags y campañas son herramientas para mantener viva la llama del Kandem. Los fans han creado comunidades, utilizado redes sociales y organizado campañas para apoyar a sus ídolos. ¿Y saben qué?
Creo que todo este esfuerzo, todo este cariño, tiene un impacto real en la industria. Los productores, los directores, los guionistas, los propios actores, saben que los fans son importantes y que sus deseos pueden influir en las decisiones. El esfuerzo y cariño de los fans tienen un impacto real en la industria del entretenimiento. Los productores y directores saben que los fans son importantes y que sus deseos pueden influir en las decisiones. El esfuerzo y cariño de los fans tienen un impacto real en la industria del entretenimiento. Así que en este sentido, el hecho de que los fans de Khan y de Met sigan soñando con su reencuentro, de que sigan expresando su apoyo, puede ser un factor determinante para que algún día, ese sueño se convierta en realidad. El apoyo constante de los fans puede influir en las decisiones de la industria. La esperanza de los fans puede ser un factor clave para que su sueño se haga realidad. El apoyo de los fans puede ser un factor clave para que su sueño se haga realidad. La verdad es que el mundo del entretenimiento es así, impredecible, emocionante, lleno de sorpresas. Y en el caso de Can Yaman y de Meth Özdemir, la historia está lejos de haber terminado. Todavía quedan muchos capítulos por escribir, muchas emociones por sentir, muchos sueños por cumplir. El mundo del entretenimiento es impredecible y emocionante. En el caso de Can Yaman y de Meth Özdemir, la historia está lejos de terminar. Todavía quedan muchas emociones y sueños por cumplir. El mundo del entretenimiento es impredecible, pero el futuro de Candem es emocionante. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de noticias y rumores sobre Can Yaman y de Meth Özdemir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Este vídeo es un resumen de las noticias y rumores sobre Can Yaman y de Meth Özdemir. Espero que lo hayan disfrutado. Hemos repasado las últimas noticias sobre los proyectos de ambos actores, los rumores sobre su posible reencuentro en una nueva serie, las interacciones en redes sociales y la influencia de los fans. Hemos analizado la química innegable que tenían en Erkenci y hemos hablado de la nostalgia y la esperanza que sienten los fans. Este vídeo resume las últimas noticias y rumores sobre Can Yaman y de Meth Özdemir. Hemos analizado su química, la nostalgia y la esperanza de los fans. Este vídeo repasa las últimas noticias, rumores, interacciones en redes sociales y la influencia de los fans. Y como siempre me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados con la posibilidad de volver a ver a Khan y de Meth juntos? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías, sus opiniones, sus deseos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gustaría conocer sus opiniones y expectativas. Comenten sus opiniones, teorías y deseos sobre el futuro de Can Yaman y de Meth Özdemir. Los comentarios son bienvenidos. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola noticia sobre sus celebridades favoritas. Juntos vamos a seguir descubriendo todo lo que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecernos. Recuerden darle like, compartir el vídeo y suscribirse al canal. No se pierdan ninguna noticia sobre sus celebridades favoritas. No olviden darle me gusta, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.